Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Bendiciones para todos en este nuevo amanecer, en este nuevo día, en el cual el Padre nos ha permitido de poder estar aquí conectaditos a través de la RSA, restaurando las sendas antiguas. Y bueno, como venimos y es costumbre cada jueves, sabemos que desde este mes de diciembre nuestro programa cambió, ya no es Sirviendo con Amor, sino es Restaurando el Sacerdocio. Entonces hemos empezado a ver algunos temas relacionados con el sacerdocio, en el cual es tan importante. Hemos podido pasar por muchas de las situaciones, hemos podido ver, hemos podido reconocer qué es lo que nos falta verdaderamente como sacerdotes, y recordando cada uno de los temas que estuvimos hablando durante todo este mes de diciembre. El primero fue el rol del sacerdote en la familia, las consecuencias de no ser un buen sacerdote, fue el segundo programa. Los miedos que impiden crecer, el tercer programa. El cuarto programa, cómo ser ejemplo para la familia. Y hoy llegamos a un punto en el cual uno dice, ¿por qué está sucediendo esto? Y es de por qué se ha perdido el sacerdocio. Entonces, los invito a que a todos aquellos que están ahí conectaditos a través de su emisora RSA, estén muy atentos a lo que nuestro Padre nos va a enseñar en el día de hoy a través de su escritura, para que no seamos más como necios con este aspecto que uno dice, ¿por qué en estas alturas de la vida tiene que pasar esto? Y resulta que en estos tiempos se está perdiendo verdaderamente ese sacerdocio con el cual Yahweh le estableció, con el Yahweh te estableció en cada familia, en cada hogar, y a cada hombre que está escuchando en esta mañana, que podamos reconocer y podamos entender de que verdaderamente nuestro Padre nos ha cuidado tanto, de que Él siempre ha estado al pendiente de nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de la presencia de Él. Entonces tengamos mucho cuidado en este aspecto, y como les decía, los invito a que estén muy atentos a esta enseñanza. Los invito también a que cada uno de ustedes pueda compartir el enlace de la emisora RSA. Sabemos que nos escuchan en varios países alrededor del mundo, entonces los invitamos a que no se despeguen y sigan conectaditos ahí con su emisora RSA, esa emisora que el Padre ha puesto para edificar nuestras vidas, ¿saben? Y eso es lo importante, que cada vez que nosotros disponemos de nuestro corazón verdaderamente, como una intención verdaderamente del corazón, vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros en este tiempo. Entonces les estaba diciendo que vamos a empezar a desarrollar el tema de por qué se ha perdido el sacerdocio. Pero antes de eso, quiero leerles un texto que precisamente haciendo este estudio pues me llamaba mucho la atención y me llevaba a ver como más allá del por qué Dios está viendo que los sacerdotes se están apartando de su presencia, o por qué no han querido avanzar. Entonces llegamos al punto, si ustedes tienen ahí en su palabra, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 11, vamos a entrar en el capítulo 6 y vamos a leer hasta el versículo 6. Entonces, para poder entrar en contexto también y poder ver un poco más de por qué el sacerdocio se está perdiendo. Después vamos a hacer un paso por Oseas, porque ahí también nos habla
Ahí también Dios nos habla por qué se está perdiendo, por qué Dios también está quitando, porque Dios es también el que quita verdaderamente ese sacerdocio que Él mismo estableció. Entonces vamos a mirar acá en el libro de los Hebreos capítulo 5, nos dice en el versículo 11, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Yahweh, como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues él se alimenta de leche, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No pueden ser que tengan que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Yahweh. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de la inmersión de la Tevilá, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Yahweh quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Yahweh y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo del Elohim. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y le exponen a vergüenza pública. Entonces, miramos aquí para entrar un poquitico en contexto y eso lo vamos a traspasar para nuestro tiempo, para este tiempo actual. Y vemos que nosotros siempre hemos sido los que no hemos decidido y no hemos querido cambiar verdaderamente. Nosotros, por la misericordia de Yahweh, por la misericordia que tuvo al enviar a su Hijo a poder rescatarnos de este mundo, Dios nos ha dado la oportunidad de poder reivindicarnos, de tener un arrepentimiento delante de Él. Pero muchas veces se nos olvida de lo que el Padre hizo por nosotros. Y eso es lo que verdaderamente también nos aleja y nos da la oportunidad de que ese sacerdocio, nosotros mismos causamos que ese sacerdocio se pierda en medio de nuestras vidas y perdemos esa autoridad que Dios nos ha entregado. Entonces, no es normal de que en este tiempo muchos otra vez tengan que volver a comenzar otra vez como a estudiar, otra vez tengan que volver a retornar desde el comienzo, porque Yahweh, yo creo que cuando el Padre nos abre su escritura, nos abre ese rollo en medio de nuestra vida, esas palabras quedan escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, así como lo dice. Si no está, es porque algo está pasando en medio de la persona. Y ahorita vamos a ver unos puntos, unos aspectos, el del cual, por qué estas personas andan como en una turbación. Porque estas personas creen que simplemente es decir, sí, yo lo que sigo y yo le creo y ya, y no más. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes ya no quieren verdaderamente pagar un precio. Y ese precio, ¿saben por quién se va a pagar? Por nuestras generaciones. Entonces, aquí está muy claro en el capítulo 6 de Hebreos,
Se los voy a volver a leer en el versículo 1. Dice: así que dejemos de represar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No pueden ser que tengan que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y de las malas acciones y de tener fe en Yahweh. Entonces, acá hay un punto que nos tiene que como que llegar hasta lo más profundo y es esa madurez. ¿Cuál es esa madurez que tú tienes en este momento? Es una pregunta que Yahweh te hace a ti como sacerdote. O si hay mujeres también que aún están siendo como cabezas de hogares, pues también Dios te hace esta pregunta. ¿Qué pasó con la madurez? ¿Cuál es el nivel de madurez que tú tienes? Porque eso es lo que Dios anhela. Sí, entonces, ¿madurez de qué? Que seamos maduros en nuestro entendimiento. ¿Pero el entendimiento de qué? Pues el entendimiento de la Escritura, ese plan perfecto. Pero ¿saben por qué de pronto no hay ese entendimiento? Porque las personas creen y se acostumbran y se relajan y no quieren más abrir la Torá y escucharla verdaderamente, la voz de Yahweh directamente. Entonces, desde ese punto que nos habla el libro de Hebreos, vamos a empezar a desarrollar este tema que es muy confrontante, ¿saben? Porque uno dice, Padre, y uno le hace esa pregunta al mismo Eterno, y dice, Padre, ¿por qué se están apartando de ti? ¿Por qué se están apartando de ti? Entonces aquí llega un punto muy importante y está en Oseas 4, 6, 7, y encontramos la respuesta. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento. Yo también te rechazaré a ti como Cohen, como sacerdote para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Mientras más aumentaban en números, más pecaban contra mí. Yo cambiaré su gloria en vergüenza. Entonces, cuando leemos este punto, dice que mi pueblo es destruido por falta del conocimiento. Y adivinen dónde está el conocimiento. El conocimiento está en la Escritura, en la Torá. Entonces el pueblo mismo es el que se aleja, el que se destruye, el que se autodestruye. Porque no le podemos echar la culpa al Eterno de que, no, Padre, fue por tu culpa que yo estoy en esta condición. No, el pueblo se está destruyendo, el sacerdocio se está destruyendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Saben qué pasa? Los sacerdotes ya no quieren abrir la Escritura. Los sacerdotes quieren ya todo fácil. Los sacerdotes quieren una vida light, como lo mencionamos aquí en nuestra comunidad. Los sacerdotes quieren lo fácil. Y aquí el sacerdocio establecido por Dios, se requiere de pagar un precio verdaderamente para soportar todo lo que se viene cuando yo acepto verdaderamente ese sacerdocio. Entonces, el conocimiento que nosotros desechamos, o que el pueblo, o que el sacerdote desecha, ¿qué es? La Torá. Entonces dice que, como tú lo rechazaste, entonces yo también te rechazaré a ti. ¿Y qué pasa cuando el padre rechaza a ese sacerdote? Dice, me olvidaste la Torá de tu Elohim. Yo también olvidaré a tus hijos. Tremendo, o sea, cuando un sacerdote se aparta de la verdad, se aparta y ya no quiere escudriñar más la Torá, es porque ha abierto algo, una puerta ha abierto. Y es esa puerta de querer hacerlo todo fácil. Entonces, pero ¿sabe qué pasa? Que no miran las consecuencias. Y las consecuencias del rechazar el conocimiento de Yahweh, eso también causa de que también nuestras generaciones nunca van a conocer también del amor del Eterno. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, o lo que nosotros decimos, o como nosotros actuamos, porque posiblemente eso nos va a llevar a nuestra destrucción, y no solo a la nuestra, sino a la de nuestras generaciones. Entonces
En la palabra dice de que hasta la tercera y hasta la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Entonces uno dice, ¿cuántas generaciones de maldad van a venir de ahí en adelante? Después no vayas a decir, venga, ¿y por qué mi hijo es de esta forma? ¿Por qué mi generación salió malvada? ¿Por qué crees? Porque has despreciado verdaderamente el amor de Yahweh. Has despreciado de su palabra, de su conocimiento. Entonces, no te vas a justificar, porque Dios te va a decir, y cuando estés cara a cara a Él, el Padre te va a decir, justifícate. ¿Y tú qué vas a tener para justificarte? ¿Será que vas a poder justificarte? Entonces, si ven todas las consecuencias que se acarrean por apartarme y por querer todo lo fácil. Y dice que aún mientras más aumentaban el número de personas, más pecaban contra Yahweh. Y ese es el contexto del libro de Oseas, de la rebeldía del pueblo de Israel hacia su Dios, hacia su Creador, hacia nuestro Elohim. Pero nosotros decimos, no, eso pasó fue en ese tiempo. ¿Qué está pasando cuando yo desprecio la Torah? Estoy siendo rebelde. Estoy cayendo en juicio con Dios. Porque estoy cayendo en rebeldía, en pecado delante de Él. Entonces tengamos mucho cuidado. Dice, aquí vemos que el pueblo pereció porque rechazó la Torah de Yahweh y se fue tras las mentiras que fluye del engaño del corazón. Por eso muchos se desvían de la verdad, porque no quieren vivir sujetados a Yahweh. Y no es para esclavitud, sino para salvación. Este es otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta. Muchas veces nosotros nos dicen, no, pero es que yo conocí de Dios, pero es que Dios me está prohibiendo todo. Es como si Dios me estuviera manipulando a mí y quiere que no haga nada, ¿sí? Porque es que, ¿cómo Él va a ser? Dice que Él me iba a hacer libre, pero Él no me ha dado la libertad que yo quiero. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Yahweh en su infinita misericordia nos ha dado una gran libertad, pero dentro de esa libertad nos ha establecido cercos protectores, que nosotros si nos salimos de esos cercos protectores vamos a quedar sin el respaldo de la misericordia de Dios, ¿sí? Nos pone límites, y esos límites están en la Escritura, en la Torá, y ahí los podemos ver. ¿Por qué? Porque Él nos cuida de que nosotros fallemos y de que perdamos lo que por mucho tiempo nos costó poder tener como esa misericordia de Dios. Entonces, del corazón empiezan a brotar muchas cosas y llegan a algo que es esa mentira que fluye de lo más profundo del corazón, y por eso es que se desvían de la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren estar sujetos a la voluntad de Yahweh. Entonces, vamos a seguir. Es por eso que muchos perecen, porque la rebelión te hace creer que eres sabio, cuando en realidad es la necedad de la carne que nos salva. Entonces llega a ese punto donde el cual yo dejo la Escritura, yo me hago a un lado y caigo en rebelión. Y esa rebelión que me hace creer que yo soy sabio, que yo me puedo basar en lo que yo creo y en lo que yo pienso. Entonces ese es un gran error en el cual caen los sacerdotes en este tiempo, ¿saben? Los hombres caemos en ese error. ¿Por qué? Porque creemos que todo tiene que hacerse conforme a lo que yo creo y no a lo que Dios me está guiando. Cuando yo cierro la Torá, yo quedo ciego a mi forma de actuar. Entonces ten mucho cuidado, no cierres la Torá, porque si tú cierras la Torá vas a llegar a esa ceguera espiritual, a eso que hablábamos ahí en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 11 y en el capítulo 6 hasta el versículo 6. Entonces, ¿cómo es posible de que otra vez se tenga que estar diciendo qué es lo que tienen que hacer? Si no se supone que eso ya lo aprendieron desde que el momento en que ustedes conocieron. Entonces, ¿qué está pasando en esa persona? Que hubo algo que fluyó del corazón y fue engaño. Y eso hizo traer rebelión. Y todo eso el Padre lo está viendo.
porque ahí de la rebelión pasa a la necedad. Entonces, y nosotros nos hacemos los bobos o los pendejos y decimos, no, pero pues yo estoy bien, yo estoy súper, sí, nadie me está impidiendo que haga cosas, ni mucho menos Dios. Entonces ten mucho cuidado con lo que tú hablas y con lo que tú dices, porque si tú vas a caer en rebelión, el Padre se va a apartar de tu vida y vas a caer en un profundo desánimo. También el pueblo no tenía Kohanim mandados por Yahweh, sino tenían Kohanim, pero paganos, sacerdotes paganos puestos por el hombre, los cuales desechaban la Torá de Yahweh. Mírelo el punto a donde llegan. Entonces, cuando el pueblo de Israel, en este momento, tú que me estás escuchando, que tú eres pueblo de Israel, desechas la escritura y caes en una rebelión, ¿qué pasa? Que el mismo Padre se encarga, él dice que él se encargaba de poner un espíritu engañoso para todos aquellos que se alejaron de su verdad. Entonces cae un espíritu engañoso y creen levantar personas sabias, sacerdotes puestos por hombres y no por Dios. ¿Y esos sacerdotes qué hacían? Pues estaban entregando lo que el pueblo necesitaba, pero ellos estaban lejos de la presencia de Yahweh y de la guianza de Yahweh, porque eran puestos por el mismo hombre y no por el Eterno. Es por eso que el pueblo se le habló muchas veces, pero ellos al caer en idolatría cayó también en ambición y en mentira. Mire todo lo que les lleva a la rebelión. En la rebelión nos lleva a la idolatría, ¿sí? Después a la ambición y después a la mentira, a creerse cosas, mentiras en su misma mente. En su misma mente dice, el pueblo de Israel había desechado el conocimiento por interés propio, instituyendo un sacerdocio ilegítimo, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 12:31. Dice, además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Sí ve lo que hace un hombre? ¿Sí ve lo que causa la rebeldía, la rebelión? Pues, dice el Eterno, si eso es lo que tú quieres, bueno, pues eso es lo que te voy a dar, pero te vas a alejar de mí. Entonces, ¿y qué pasa con todo esto? Pues perturba la verdad. Eso lo vamos a ver en Oseas 4:1, que nos dice, escucha la palabra del Adón, oh pueblo de Israel. El Adonai ha presentado cargos en contra diciendo, no hay fidelidad, no hay bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. En este momento tú eres esa tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Que por la rebelión que hay en tu vida, por ser rebelde, por caer en esas mentiras puestas por el mismo Hasatán, ¿sabes qué ha pasado? No hay fidelidad y no hay bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Eso es lo que va a pasar en ti. Entonces, vamos a seguir. Corrompiéndose moralmente, en el versículo 2 que nos dice, hace votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Y profanando las cosas sagradas, en el versículo 13 de Oseas 4. Y dice el versículo 13, ofrecen sacrificios a ídolos en las cimas de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso, bajo la sombra placentera de los robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Mire todo lo que provoca cuando un sacerdote se aparta, ¿sí? Eso lo estamos viendo para poder entrar un poco más en contexto ahorita verdaderamente al punto que es necesario hablar en este día. Ellos habían olvidado voluntariamente a Dios, su ley y sus advertencias. Su pecado no era simplemente desconocer la ley del Elohim, aunque esto pudo haber sido parte del problema inicial. En cambio, era su disposición constante de rechazar todo lo que procedía de la voluntad divina.
Ellos habían rechazado, ignorado y finalmente olvidado conscientemente lo que no tenían deseo o intención de recordar. En otras palabras, ellos amaron lo que avergüenza. Ellos se dejaron ir por sus propios deleites. O sea, eso está en Oseas 4:18. Dice, cuando los gobernantes de Israel terminaron de beber, salen a buscar de prostitutas. Aman más la vergüenza que el mismo honor. Entonces, en ese momento cuando rechazan la palabra, cuando el sacerdote rechaza la palabra, a causa de la necedad, a causa de dejar verdaderamente esa intimidad y esa comunión con Dios, en ese momento se convierte el sacerdote en una persona que ama la vergüenza. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía de Israel y su rechazo del conocimiento divino? Dios había rechazado su sacerdocio, sus sacrificios y su gobierno, su arrepentimiento falso y su ruego de socorro, sus profetas y su casa de adoración y su identificación divina. En la carencia de arrepentimiento verdadero, Yahweh rechazaría al pueblo completamente y finalmente su destrucción y exterminación sería inminente y final. Entonces, ¿sí ven lo que hace una persona cuando se aleja? Empieza ¿qué? A hacer sacrificios que al Padre no le gustan. Empiezan a perder la identidad verdaderamente de la que habían recibido en algún momento, pero en ese momento la desechan. Entonces, ¿sí ven todo lo que sucede? A causa de lo que Dios hace. A causa de lo que Dios hace, no, a causa de lo que tú haces en contra de tu Padre. ¿Cuál es una de las lecciones que los sacerdotes en el siglo XXI puedan aprender de estas circunstancias lamentables? El conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. El escritor de Hebreos registró, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso está en el libro de Hebreos 10:26. Ya que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces los sacerdotes deben mirar. Eso está en Hebreos 10:31. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 13:3. Entonces, si ven el contexto de lo que pasa, porque nosotros nos dejamos de llevar por deleites del mundo, por creer estar haciendo las cosas bajo la voluntad de Yahweh, sabiendo que nosotros estamos haciendo las cosas bajo nuestra propia voluntad. Aquí vamos a poner un punto, y es ese punto verdaderamente que Dios nos está dando hoy, y es como una fuerza, y es como un empujón del cual Dios nos va a dar a cada uno para que no dejemos esa posición como sacerdotes. Y dice la palabra, dice, el costo del ser un creyente verdadero en los tiempos del fin, del ser un creyente verdadero, ¿sí? Una persona, un sacerdote verdadero. Entonces, andar de la mano de Yahweh y de su hijo Yeshua tiene un costo, ¿sabían? ¿Sabe usted cuál es? Hágase esa pregunta. ¿Está usted dispuesto a pagar ese costo? ¿O usted creía que eso era algo sencillo? ¿Sí? Y era lo que estábamos hablando al comienzo. Muchos de los sacerdotes que están dejando verdaderamente ese sacerdocio es porque querían las cosas fáciles y porque no querían pagar un precio verdadero. Eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Oseas, y de por qué él estaba también llevando a ese pueblo a que vieran la condición en la cual estaban, pero rechazaban verdaderamente la sabiduría de Dios. Ciertamente hay un costo envuelto, pero también hay una recompensa de cambiar de acuerdo a la voluntad de Yahweh, que es mucho mayor que el costo.
El precio de ser creyente y de ser sacerdote en tiempos modernos, cuyo título ya nos adentra en su contenido, caminar con Yeshua tiene un precio. ¿Qué implica ese precio? Tiene que ver con la entrega incondicional y radical. Entonces, sacerdote, ten muy presente este punto que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante, porque si estabas pensando dejar botado el llamado que Dios te había hecho como sacerdote de tu casa, hoy te está dando una oportunidad. De que si era por falta de conocimiento, acá está el conocimiento, está la escritura. Y esa es la que se nos está revelando en el día de hoy. La palabra de nuestro Padre se nos está aclarando hoy. Hoy nos está diciendo no, esperen, porque requiere un precio, pero al final va a haber una recompensa grande. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sabían? Dice, ¿qué implica ese precio? Tiene que ver con la entrega incondicional y radical y con la consagración del verdadero seguidor del Mashiach, Yeshua. Esta ha de ser íntegra y sin reservas. O sea, tú tienes que tener una verdaderamente integridad y sin reservas. Si en verdad la persona ha pasado de las tinieblas a la luz, entenderá que todo lo que en su criterio le pertenecía deberá ser puesto a los pies y al servicio de aquel que lo adquirió a precio de sangre. Se los voy a volver a leer. Dice, si en verdad la persona ha pasado de las tinieblas a la luz, entenderá que todo lo que a su criterio le pertenecía deberá ser puesto a los pies y al servicio de aquel que lo adquirió a precio de sangre. Esto quiere decir que antes nosotros decíamos, esto es mío, esto me pertenece a mí, esto yo lo conseguí. No, si el Padre te da la oportunidad y de que tú conozcas, tú ya tienes que cambiar esa mentalidad y decir, yo solamente soy un administrador acá en esta tierra, porque lo que tengo no me pertenece, te pertenece a ti. Y tú simplemente eres el que me da la oportunidad de poder tener, de poder suplir una necesidad mía, de mi familia, pero todo te pertenece a ti. Entonces, si en verdad la persona ha pasado por las tinieblas a la luz, entenderá que todo lo que es a su criterio le pertenece deberá ser puesto a los pies del Mashiach. Dejará de ser su propio amo para empezar una vida que agrade y glorifique a Yahweh. El verdadero sacerdote no escatima nada por obedecer y defender la verdad en su andar siguiendo a Yeshua HaMashiach. ¿Qué hace un verdadero sacerdote? No escatima, no duda en obedecer y defender la verdad de lo que se le ha revelado a su vida. Entonces, ¿por qué el sacerdote está dejando? Porque simplemente dejó de defender la verdad, dejó de obedecer la Torá. Por eso es que pasa, por eso es que los sacerdotes están dejando ese llamado. Su dinero, sus pertenencias, su comodidad, su reputación, su estabilidad, familia o aún su propia vida se dan parte del precio por caminar con él. La deshonra y el menosprecio de los enemigos de la verdad será soporte con gozo para aquellos que han comprendido el precio que costó su rescate. Entonces, este es otro punto que también, porque los sacerdotes se están alejando verdaderamente de su llamado. Y es que cuando yo decido tomar esa posición como sacerdote, ¿qué viene? Deshonra, menosprecio de los que están a mi alrededor, de los que están más cerca, ¿sí? Esa reputación, esa comunidad, esa estabilidad, esa familia o aún mi propia vida, no me pertenecen a mí. Si no le pertenecen, es al Eterno. Dice, y honrarán con su vida, con su entrega y su disposición al que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos y llevarnos a la gloria eterna. Vamos a leer Mateo 10, 37, 39. Dice, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera guardar su vida,
la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 37, 39. Entonces Dios nos pone acá unos parámetros y acá nos lleva a ese primer mandamiento. Yo creo que ese primer mandamiento que Dios estableció para nuestras vidas, y muchas veces nosotros es el que más quebrantamos, ¿saben? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de entender verdaderamente ese mandamiento. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te ha sacado de la tierra de esclavitud, de servidumbre. Ahí Dios está diciendo: yo soy el primero en tu vida. Pero cuando yo amo más a mi madre que a mí, que a mi propio padre, que a mi propio eterno, dice que no es digno de él. El que ama al hijo, a la hija, no es digno de él. El que no toma la cruz y sigue pos de mí, no es digno. El que quiera guardar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Se ve implícito un gran costo que tal vez no muchos llamados de Yahweh estarían dispuestos a pagar. Una de las mejores formas de perder amigos y de ser rechazados es caminar conforme a la voluntad de Yahweh. Tener seriedad en los asuntos espirituales, abandonar todos los ídolos, volverte a Yahweh con todo tu corazón, quitar tus ojos de las cosas del mundo, todo eso va en contra de la corriente de este mundo. Entonces, ¿por qué el sacerdote está perdiendo el sacerdocio o por qué se están apartando de ese llamado? Porque no quieren dejar las cosas de este mundo. No han aprendido a separar lo santo de lo profano. En algún momento empezó con emoción, pero llega un punto donde se acomodó, y simplemente cuando una persona se acomoda, cuando un sacerdote se acomoda, es allí donde empieza a traer desánimo, viene un desánimo, vienen muchas cosas sobre la vida, y empieza a tener pensamientos, y abre sus pensamientos, y Hasatán, como es experto en poner pensamientos en contra de nuestro Padre, pues ahí tú le estás abriendo una puerta a él. ¿Para qué? Para que él arruine tu vida. Entonces, dice que el cumplir verdaderamente y el de esforzarnos por llegar a ese verdaderamente, a ese amor por el eterno, dice que es una de las mejores formas de perder amigos, de adquirir rechazos. Eso es lo que nosotros adquirimos por caminar conforme a la voluntad de Yahweh. Haz eso y repentinamente para el mundo que te ve, te has convertido en un fanático religioso. ¿Cuántas veces que te han dicho que te has convertido en un fanático religioso? ¿Tu misma familia? Es más, tu misma esposa, tus mismos hijos. Tus padres te han dicho: oiga, venga, usted se volvió religioso. ¿Por qué se volvió tan extremista? Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces el mundo, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un cambio, ¿no? Venga, pero ¿qué le pasó? Si estaba en el mundo y ahora anda en otras cosas. No, este man lo perdimos, esta persona lo perdimos. Se convirtió en un fanático religioso. Y te hallas ante el peor rechazo por el resto de tu vida, cuando eras tibio, teniendo una forma de santidad sin poder, una actitud indiferente a tu llamado celestial, cuando no eras demasiado pecador o demasiado santo. Tú no tenías problemas con nadie, aún ni con el mismo enemigo, ¿cierto? Con el mismo Hasatán. No tenías problemas con ellos, ¿cierto? Porque como un poquito aquí, un poquito allí, tenía un pie aquí en los asuntos de Yahweh, otro pie en el mundo, pues no tengo problemas con ninguno, ¿cierto? Pues hay que tener un equilibrio, ¿no? Hay que tener un pie en un lado y en el otro porque hay que tener un equilibrio. Entonces, esos son pensamientos de una persona que está a punto de desechar la sabiduría y el conocimiento de Yahweh. ¿Por qué? Porque no había una verdadera determinación en tu vida. No había algo que verdaderamente te llenara, porque simplemente tu corazón se estaba corrompiendo. Dice, las cosas entonces estaban tranquilas, eras bien aceptado,
Tú eras justamente otro de los muchos creyentes religiosos e indiferentes de este mundo. Pero tú has cambiado. Tuviste hambre de Yahweh y de su verdad, porque fuiste predestinado para ser llamado y salvo desde la fundación de la tierra. Cuando Yahweh te llamó y te mostró su ley, te convertiste de tus pecados y no pudiste participar ya más de jugar a la iglesia. Como la gran mayoría, te arrepentiste y te volviste a tu amo y soberano de todo corazón. Poco a poco se vinieron abajo los ídolos, según te ibas dedicando más en vida a Yahweh. Empezaste a escudriñar la palabra de Yahweh. Te olvidaste de ir tras las cosas materiales y llegaste a obsesionarte con Yeshua. Yahweh te abrió tus ojos y viniste a un nuevo reino de sabiduría y de discernimiento. Entonces, después de poder entregar tu vida verdaderamente al servicio de nuestro Padre, tú tal vez con gran celo y gozo has tratado de hacerle ver a muchos de esas personas la luz, para que salgan de su error y dediquen sus vidas al Mashiach, tal como Él quiere y como ha reconocido tú incondicionalmente. Entonces, todo lo que pudimos entender hoy y aprender hoy es de que Dios nos ha dado una oportunidad. Dios en su infinita misericordia nos dio una oportunidad, pero muchas veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de desechar de esa sabiduría, desechar esa oportunidad que Dios me ha entregado. Entonces hoy, sacerdote, te invito a que si tú estabas a punto de desfallecer, toma fuerzas. Dice en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y eso lo hablamos al comienzo de estas enseñanzas. El esforzarse y ser valiente nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque todo depende de un esfuerzo mío. Esfuérzate, ¿para qué? Para poder soportar. Esfuérzate para poder tomar de esa sabiduría inmensa y ese conocimiento que Dios nos da a través de su escritura. Esfuérzate para que tú seas verdaderamente un templo del Espíritu Santo, que en tu vida tú albergues al Espíritu Santo. Entonces, mi invitación en este tiempo, yo creo que son tiempos en los cuales también se los comentaba en los programas anteriores, son tiempos en los cuales la idolatría está en su furor máximo. En este tiempo, en estas fechas, en estas festividades paganas. Entonces, no permitas que esas corrientes de este mundo te lleven, sino métete en más comunión y métete más con el Padre, porque Él es el que te va a dar la sabiduría. En estos tiempos son en los cuales nosotros recibimos más rechazos, aún de los seres que supuestamente a uno más quiere o más ama, que es nuestra familia. Pero Dios, cuando nosotros vemos ese final que nosotros vamos a tener con Él, es el que nos lleva a decir: no me voy a vender a la idolatría de este mundo, sino voy a seguir verdaderamente perseverando. Voy a seguirme esforzando por verdaderamente ver a mi Elohim feliz conmigo. No quiero contristar más el corazón de mi Padre, sino quiero verdaderamente agradarle a Él. Entonces no permitas que ese sacerdocio se acabe en tu vida, porque depende de ti toda tu familia, porque de ti depende lo que le vas a transmitir a tu esposa. Tu esposa es lo que tú eres. Tus hijos son lo que tú eres. Los que están a tu alrededor son lo que tú eres. Tu ministerio es lo que tú eres. No se te olvide eso. Detrás de ti vienen muchísimos que necesitan. Pero un error que yo cometa, y todos aquellos que están ahí detrás, también pueden empezar a tambalear. Entonces, no permitas eso en tu vida. No permitas eso y simplemente lucha.
pero lucha con el Padre, así como lo que significa el nombre de Israel, el que lucha con Dios, el que lucha con Dios a su favor. Entonces, vamos adelante, vamos en este caminar en el cual nos esperan muchas cosas, en el cual nos esperan muchos obstáculos, sí, también nos esperan muchos tiempos de alegría, porque en esta vida no solamente todo es tristeza, sino Dios también permite muchos tiempos de mucho regocijo y más alegría, que yo aún creo que son muchos más que los tiempos de tristeza. Y que muchas veces nuestro Padre nos necesita quebrantar, claro que sí, necesita quebrantarnos. Pero después de ese quebranto viene un gran gozo. Entonces, los invito a que no desfallezcan en este tiempo y que no seamos parte más de ese montón de sacerdotes que se están simplemente deshaciendo de su labor, deshaciendo de lo que verdaderamente tienen que hacer, de ese trabajo que tienen que hacer, de esa responsabilidad que tienen que hacer. Entonces les enviamos un gran abrazo desde aquí, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Paipa, Boyacá. Si estás cerca aquí a Paipa, comunícate con nosotros y ven. Y están nuestros tiempos también de Shabbat, de Kiddush, para que te hagas partícipe de todo lo que el Padre nos ha enseñado a través de su Escritura y de todo lo que Él nos ha revelado a través de ese conocimiento que es tan grande y tan poderoso. Entonces, bendiciones para todos en este hermoso día, que el Padre siga guardando sus vidas, que siga guardando sus hogares y que siga guardando la integridad de tu vida como sacerdote. Bendiciones para todos y shalom, shalom.